Hola a todos, el día de hoy les traigo este estudio que fue publicado en la revista Circulation en noviembre del año pasado, hace unos 2 meses, y que el día de hoy fue presentado en un webinar del NAMSP del capítulo Florida. En él, el doctor Scott Janquist presentó los hallazgos de este estudio que está pendiente de su publicación total. Este es solamente el abstract, el que fue publicado allí. Es un estudio muy interesante respecto del uso prehospitalario de adrenalina por una vía diferente, y es la vía intramuscular. ¿En qué consistía el estudio? Es aplicar adrenalina no por vía intravenosa, no por vía intraósea, no por vía intratraqueal, pero por vía intramuscular. Ellos, basados en estudios previos en animales y estudios previos de la plausibilidad y la posibilidad de que esta vía pudiera ser utilizada, basaron en esos estudios la dosis que iban a utilizar, y la dosis final que definieron fue de 5 miligramos. Esos 5 miligramos los aplicaban por vía intramuscular en pacientes con paro cardíaco. Pero ¿cómo fue el diseño del estudio? Es un estudio que se llama de antes y después. Con eso tomaron un grupo muy importante de pacientes que habían recibido adrenalina por vía intravenosa, intratraqueal o intraósea antes del año de inicio del estudio, y a partir del momento en que inicia el estudio, pues continúan evaluando la intervención, que va a ser la administración de adrenalina por vía intramuscular, y también sumaban los casos que pudieran haber recibido la adrenalina por vía intravenosa o intraósea. Iban sumando como a ese grupo que iba a ser el grupo de control. Por supuesto, no existía un grupo de placebo. O sea, todos los pacientes recibieron adrenalina como parte de los protocolos que están en las guías internacionales de reanimación, que buscan una ruta diferente. Bueno, básicamente porque lograr un acceso intravenoso en un paciente en paro cardíaco no es sencillo, es una tarea que a veces es muy complicada, y por esa razón, cuando aparece la opción de la utilización de las vías intraóseas en adultos, bueno, se crean entonces elementos que nos permiten, dispositivos que nos permiten acceder a la vía intraósea. Ahora, la efectividad de esa vía intraósea respecto de la administración de adrenalina y los desenlaces cuando se usa la vía intraósea no son los mejores. De hecho, parece que el uso de la intraósea pudiera tener peores desenlaces respecto del uso de esa vía para administrar adrenalina. Entonces, la vía intramuscular pues es de mucho más fácil acceso. Es solamente descubrir la zona, inyectar el medicamento y listo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Pues dependerá de si el medicamento ya viene preempacado o no, o si toca sacar el medicamento ampolla por ampolla para finalmente colocarlo. Va a tomar algún tiempo, pero no demasiado. Entonces, en algunos estudios se ha demostrado que cuando se utiliza por vía intramuscular, pues el inicio de la adrenalina se hace más temprano que cuando se utiliza por vía intravenosa o por vía intraósea. Usualmente estos pacientes que terminan en intraósea fue porque no se logró la vía intravenosa. La recomendación es 2 intentos. Si después de 2 intentos no se logra, hay que buscar una vía alterna. Y recuerden que está dentro de las guías también mencionado el uso de medicamentos por vía intratraqueal. Sin embargo, la efectividad y la dosis real que pueda necesitar cada paciente cuando se utiliza la vía intratraqueal no está muy bien establecida. Entonces, por eso se buscan alternativas que sean más predecibles que la vía intratraqueal. ¿Listo? Entonces, hay unos estudios previos que dicen, parece que se puede utilizar, parece que sí sirve, por lo menos para las primeras dosis, y eso es lo que empezaron a hacer. Utilizar entonces la vía intramuscular. No hay muchas especificaciones todavía porque no se ha publicado el estudio completo respecto de cómo empacaron el medicamento. Lo que nos dijeron es que no estaba preempacado. Cada paramédico tenía que sacar la adrenalina concentrada, la que viene de 1 miligramo en 1 mililitro, tenía que sacar los 5 mililitros y aplicarlos. Por lo menos a mí no me quedó claro el lugar de aplicación. Imagino que debe ser el vasto externo en el muslo, el mismo lugar que utilizamos para el uso de adrenalina en anafilaxia, pero como les digo no me quedó claro. ¿Qué mostraron ellos hoy? Los desenlaces que midieron: sobrevida, o sea, llegar vivo a urgencias es 1, 2 es la sobrevida al alta hospitalaria, y 3 es que el paciente que sobreviva tenga un desempeño neurológico, es decir, que quede con pocas secuelas neurológicas, pocas o ninguna, que es la mayoría de los desenlaces que se miden en reanimación.
y con eso ellos encontraron que con ese uso temprano que permite la vía intramuscular, lograron estos desenlaces. En estos desenlaces vemos el desenlace sin ajustes por tipo de causa de paro, si sería riesgo desfibrilable o no, y acá vemos los ajustados. Y bueno, lo interesante es ya los desenlaces ajustados a todas estas variables adicionales, donde la vía intramuscular parece ofrecer casi el doble, 1.8, y acá 1.7 de OR, es decir, 0.8 veces más, 0.7 veces más de probabilidad de, uno, sobrevivir, y dos, con un buen desempeño neurológico. Entonces, como conclusión de este estudio es que apenas tenemos el abstract y esta presentación como parcial, es, uno, hay que leerlo completo para poder analizarlo mejor, entenderlo mejor. Dos, es un estudio de un solo lugar, ¿sí? Esto digamos que empieza a reducirle el impacto real que tiene. 3, es un estudio que va a tener muchos sesgos por el diseño que tiene, porque no fue cegado, es decir, los paramédicos sabían a quién le estaban aplicando medicamento por vía intramuscular y a quién por vía intravenosa. Por tanto, ¿qué nos aporta este estudio? Pues nos aporta ver que hay la ciencia de la reanimación continua, que se hacen esfuerzos, esto es de la Universidad de Utah, se hacen esfuerzos para el crecimiento de la ciencia, del saber, y obviamente para obtener un impacto positivo en los desenlaces de nuestros pacientes. Sin embargo, esto no nos va a cambiar todavía, porque necesitamos estudios más grandes y con mejor diseño. Necesitamos esos estudios para poder decir, ok, la vía intramuscular es adecuada, es segura, es al menos igual de efectiva que la vía intravenosa o superior, en fin, pero necesitamos estudios que lo confirmen. Este es un solo estudio, es un estudio con un nivel de evidencia aún muy bajo, entonces digamos que no nos cambia las estrategias en las que como las manejamos los pacientes en reanimación, pero sí nos dice, hay algo, miremos a ver qué viene. Ellos van a desarrollar también un protocolo precisamente para un estudio, un ensayo clínico aleatorizado. Posiblemente tendremos resultados en unos 3 o 4 años, por lo menos de este grupo. Lo interesante es que este estudio pues puede promover que otros grupos de investigación en el mundo, ojalá alguno de ustedes empiece a crear su protocolo de investigación y ojalá podamos tener una ruta más eficiente, más rápida para la administración de adrenalina, y si no, pues aprenderemos que la vía intramuscular definitivamente no nos sirve. Entonces, en resumen, ¿cómo aplicamos adrenalina en paro cardíaco? Vía intravenosa, ese es el gol estándar. Si no, vía intraósea es la siguiente opción que tenemos, y si no, vía intratraqueal, doblando la dosis venosa, es decir, utilizando 2 miligramos en cada dosis de adrenalina en el paciente en paro, siendo la menos ideal de todas. Y por supuesto necesitamos seguirnos entrenando para el uso de dispositivos intraóseos, de modo que podamos reducir ese tiempo en el que logramos acceder a la vía intraósea. Tener los dispositivos y tener el entrenamiento para lograr ese acceso vascular y poder administrar el medicamento prontamente. Bueno, y eso es todo lo que tenía para decirles por el día de hoy. Nos vemos pronto con más videos educativos. Sígueme en todas las redes sociales como Juanpa, el profe con 3E al final. Y nos vemos. Chao, chao.